Imagina un mundo donde un padre devora a sus propios hijos por miedo a ser derrocado. En esta épica historia de mitología, presenciarás la feroz batalla entre Cronos, el titán del tiempo, y Zeus, el joven dios que se atreve a desafiar su cruel reinado. Con el destino del Olimpo y la humanidad en juego, será suficiente el rayo de Zeus para liberar a sus hermanos de las garras de su despiadado padre. Prepárate para un enfrentamiento que define generaciones, donde el poder, la traición y la lucha por la libertad chocan en una batalla inolvidable que cambiará el curso de la historia para siempre. No te lo puedes perder. Acompáñanos para descubrir cómo se desata esta guerra mítica y quién finalmente se erigirá como el verdadero rey del cielo. En un tiempo olvidado, antes de que la historia humana comenzara a escribirse, existió un rey en el monte Olimpo cuyo nombre resonó en el eco del tiempo. Cronos, el más temido y poderoso de los titanes. Era el dios del tiempo, y a su alrededor giraban constelaciones de auras fulgurantes que cruzaban el cielo, iluminando el vasto universo. Su reinado fue marcado por un estruendo cósmico, donde la creación y el caos danzaban en un ballet eterno. Sin embargo, su corazón estaba plagado de temores. El miedo a ser derrocado por uno de sus propios hijos lo consumía. En una profecía inquietante, se había revelado que uno de sus descendientes lo destronaría. Para evitar cumplir con su destino, Cronos, en un acto de pavor y desesperación, devoró a cada uno de sus hijos al nacer: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, impidiendo que crecieran y le arrebataran su trono. Mientras el tiempo fluía, la vida en su palacio se volvió sombría. Ríos de desesperanza y silencio en los corazones de aquellos que le rodeaban se convirtieron en ecos perturbadores. Cada niño que fue devorado se transformaba en un grito ahogado en el abismo. Pero en los abismos del orbe, un nuevo destino estaba en gestación. Rea, la titánide y madre de los dioses, presenció la crueldad de Cronos. Con cada suceso, su corazón se quebraba un poco más, sabía que debía actuar para romper la cadena del sufrimiento. Cuando nació su último hijo, Zeus, la esperanza renació en su alma. Con astucia e ingenio, hizo un elaborado plan. Ocultó al niño entre las espumas de las olas del océano, entregándolo a la sabiduría de la madre naturaleza, mientras le ofrecía a Cronos una piedra envuelta en telas. El rey titán, incapaz de ver más allá de su codicia, tragó la piedra sin sospechar que la verdadera amenaza aún caminaba en la sombra. Zeus creció en secreto, alimentado por las diosas del Olimpo y entrenado en los misterios de los titanes. A medida que sus poderes florecían, su deseo de liberación ardía en su interior como un torrente incontenible, mientras las visiones de la lucha se apoderaban de su mente. A pesar de su corta vida, su cuerpo se forjó en el destello de una tormenta, y su corazón llevaba consigo la determinación de cambiar el curso del tiempo. Uno tras otro, los años se deslizaban como hojas en un río, y Zeus se preparaba para el enfrentamiento inevitable. Con un puñado de aliados leales, decididos a liberar a sus hermanos y reclamar el trono de su padre cruel, el joven dios realizó un llamado a los titanes leales, quienes todavía soñaban con un mundo donde el amor y la justicia reináramos. En su mente, la batalla ya se había desatado. El sótano del Olimpo se preparaba para temblar bajo el peso de la confrontación. La decisión de enfrentar su destino había sido tomada. Finalmente, el día llegó, el cielo se tornó de un tono gris y las nubes comenzaron a agitarse con una fiera intensidad. En un clamor apocalíptico, Zeus reunió a su ejército bajo el manto del relámpago, viéndose rodeado de sus hermanos que habían sido liberados de la prisión de Cronos. Con cada paso que daba hacia el monte Olimpo, las estrellas temblaban, presenciando el surgimiento de una nueva era. El ancestral trono de los dioses estaba a su alcance, y con ello, un conflicto eterno entre el tiempo y el destino. Así, el enfrentamiento entre Cronos y Zeus estaba destinado a ser una batalla que resonaría a través de los siglos, una danza del tiempo donde cada golpe marcaría el inicio de un reino nuevo y el final de otro viejo. El futuro del Olimpo pendía de un hilo, y el eco de la victoria o la derrota reverberaría en la eternidad, creando la trama del mito que debía ser contado. La leyenda de Cronos y Zeus pronto cobraría vida, dejando huellas indelebles en la historia de dioses y hombres. El horizonte se oscureció mientras Zeus se acercaba al monte Olimpo, un espectáculo imponente se desplegaba ante sus ojos. Las brillantes cumbres del hogar de los dioses parecían temblar, temerosas de lo que estaba por suceder. Al acercarse, sintió el poder del rayo fluir a través de su ser, cada pulsación era un recordatorio de su destino. Con un grito estentório que recorrió el cielo, reunió a sus aliados, un grupo de titanes y dioses que habían sido liberados, decididos a restablecer el equilibrio en el mundo. La batalla que se avecinaba no sería solo física, sino que se libraría en todos los aspectos del ser. Era un conflicto de generaciones, donde el tiempo y la rebelión chocaban con el miedo y la opresión. Los titanes, a quienes Cronos había sometido con su tiranía,
se unieron a la causa de Zeus. Eran antiguos guerreros con historias de poder olvidadas, deseosos de venganza y libertad. Juntos, crearon un ejército de dioses y guerreros que rivalizaba con las fuerzas de Cronos. Mientras se preparaban para el combate, los ecos del pasado resonaron en sus corazones. Zeus recordó los rostros de sus hermanos devorados, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, que habían sido prisioneros en el estómago de su padre. Esa tristeza se transformó en determinación, y así fue como el rayo en su mano se volvió más potente, vibra con energía. Era como si las almas de sus hermanos le dieran fuerza, cada vez más intensa, como un volcán a punto de erupcionar. Finalmente, la tormenta estalló. Cronos, al percibir la rebelión que se gestaba, se enfureció. No toleraría que sus propios hijos le arrebataran lo que había construido a través de la fuerza y el terror. Con un rugido, el titán que había devorado a sus propios descendientes lanzó tempestades de fuego y piedra hacia el grupo de Zeus. Era un espectáculo aterrador. El cielo se volvió un mosaico caótico de rayos y truenos mientras los titanes luchaban por su futuro. La batalla fue feroz, un eco de tumulto resonando a través de todo el universo. Zeus y Cronos se encontraron en un campo de batalla donde la tierra temblaba bajo sus pies. Los relámpagos se agolpaban y tronaban al responder el llamado del dios del cielo. A medida que Zeus se enfrentaba a su padre, cada golpe se sintió como una historia de la humanidad, un relato de liberación y determinación. El titán, aunque llevado por el poder del tiempo, no pudo igualar la fuerza del fervor que emanaba de Zeus. En ese instante, Cronos comprendió que no era solo un combate físico, sino también uno espiritual, una confrontación entre el peso de las cadenas del pasado y el deseo ardiente de cambiar el futuro. El aire se electrificó con cada golpe que intercambiaban. Cronos, empujado por el temor a perder su trono, dejó escapar su furia, el suelo se partía bajo el impacto de sus ataques, y trampas de furia se desplegaban en el aire. Pero, a pesar de su poder, había subestimado la fuerza que había generado al devorar a sus hijos. La ira de los que habían estado oprimidos se convirtió en la energía que alimentaba a Zeus. La lucha se intensificó. Zeus, con su rayo en mano, fue capaz de hacer frente a su padre y terminó desviando los ataques, transformando los destellos de luz en destellos de esperanza. Finalmente, con un movimiento decidido, lanzó su rayo hacia Cronos. El destello de luz atravesó la oscuridad, un símbolo del renacer de la humanidad y una nueva era que prometía un futuro en el que el amor y la justicia prevalecerían. Cuando el rayo golpeó al titán, un estallido brilló en el cielo, y la tierra tembló con la fuerza del cataclismo. Cronos cayó, atormentado por el poder del rechazo. La opresión que había ejercido durante tanto tiempo ahora regresaba como un eco en su propia existencia. Zeus, alzando el rayo en señal de victoria, sintió que el peso del pasado se desvanecía. La profecía se había cumplido. El cielo se despejó, y la luz resplandecía sobre el monte Olimpo. Con la derrota de Cronos, los dioses habían recuperado su libertad. Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia, cada uno emergiendo de la oscuridad, restauraron su lugar junto a Zeus. La élite de los dioses volvió a unirse en un nuevo pacto, prometiendo que nunca más permitirían que la tiranía de un solo ser dominara sobre ellos. Esa batalla marcó el inicio de la era de los dioses olímpicos, donde la justicia, la compasión y la unidad se convertirían en los pilares de su reinado. El tiempo seguiría fluyendo, pero el recuerdo de la lucha permanecería en el corazón de aquellos que habían sobrevivido, un símbolo de la resistencia humana y del poder transformador del amor y la lucha por la libertad. Zeus había tomado su lugar como rey del monte Olimpo, y con él, el legado de la esperanza brillaba más intensamente que nunca. Con el estruendo del rayo resonando en los cielos, la caída de Cronos marcó un punto de inflexión en la historia de los dioses y el destino del universo. La antigua era regida por el miedo había llegado a su fin, dando paso a un reinado donde la libertad y la justicia fueran los pilares indiscutibles. Zeus, el joven dios que había desafiado a su padre, ascendió al trono del monte Olimpo con la firme decisión de enmendar las injusticias del pasado y construir un futuro donde la opresión no tuviera cabida. La victoria sobre Cronos no fue simplemente un triunfo físico, fue el resurgimiento de la esperanza en el corazón de todos los que habían sufrido bajo el yugo del tirano. Cada uno de los dioses liberados experimentó una transformación personal. Hades, el dios del inframundo, encontró en su hermano un aliado en la lucha contra el olvido. Hera se tornó en la protectora de los valores familiares y la igualdad. Deméter, en la diosa de la fertilidad, y Poseidón, en el guardián de los mares. Cada uno asumió un papel vital, reflejando el renacer de la armonía en el Olimpo. En la nueva era olímpica, Zeus se convirtió en el símbolo de la justicia y del valor. Con su rayo, algo más que un arma, creó una balanza que representaba la equidad y la paz.
El Olimpo se transformó en un lugar de reunión donde dioses y mortales podían coexistir en un entorno de respeto mutuo. La conexión entre lo divino y lo humano se fortaleció, y así, los dioses aprendieron a escuchar las plegarias de los mortales, a comprender sus luchas y esperanzas. Sin embargo, la victoria sobre Cronos también dejó un legado de advertencia. La sombra del viejo titular no se disipó por completo y, en lo profundo de su ser, Zeus sabía que el poder sin control podía dar lugar a nuevas tiranías. No deseaba que su reinado se convirtiera en lo que había desmantelado, así que decidió establecer un consejo entre los dioses, creando un sistema de gobernanza que se asegurara de que nunca más un dios actuara solo sin el apoyo y el consenso del conjunto. Así, la opresión tenía su fin, y el futuro se construía sobre el diálogo y la comprensión. Los humanos empezaron a ver a Zeus y a los otros dioses de una manera diferente. En los tiempos pasados habían temido a los dioses, temiendo su ira y su potencial para la destrucción. Ahora, los veían como protectores, seres que compartían las luchas y alegrías de los mortales. Su relación cambió, y las ciudades comenzaron a erigir templos no solo para alabar a los dioses, sino también en agradecimiento por la oportunidad de vivir en una nueva era de cooperación y respeto. Los cultos crecieron, festivales de agradecimiento y celebraciones de libertad comenzaron a brotar en cada rincón del mundo, simbolizando la unión entre mortales y divinos. Con el tiempo, la historia de Cronos y Zeus se convirtió en una leyenda, un relato que se narraba en los anfiteatros, en las calles y en los hogares. Cada generación pasó el testimonio de la lucha y la victoria, recordando tanto el terror de la tiranía como la luz de la esperanza que siguió. La historia se convirtió en un eco, resonando no solo en el mundo de los dioses, sino en cada corazón humano que anhelaba ser libre y justo. La batalla en el Monte Olimpo no fue solo un evento aislado, fue un punto de inflexión que transformó el universo, un cambio que reverberó a lo largo de los tiempos. Las enseñanzas que surgieron de la lucha persistieron, y cada mortal y dios que escuchó hablar de esa guerra comenzó a comprender que el verdadero poder reside no solo en la fuerza bruta, sino en la capacidad de unir fuerzas y buscar el bienestar común. La batalla entre Cronos y Zeus se convirtió en una metáfora de la lucha entre la opresión y la libertad, un eco de las batallas que seguirían librándose a lo largo de la historia. Así, el legado de Zeus perduró, un faro de esperanza y un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la luz de la libertad siempre prevalecería sobre las sombras del miedo y la tiranía. En cada rincón del Olimpo, en cada corazón humano, la leyenda seguía viva, resonando con una verdad universal, que a pesar de los retos del tiempo, el amor, la justicia y la unidad eran las verdaderas armas que podían cambiar el destino de los dioses y de la humanidad por igual. La historia de Cronos y Zeus seguiría contándose, y a medida que pasara el tiempo, se convertiría en un mito eterno que alcanzaría las estrellas y resonaría en las almas de todos aquellos que osaran soñar con un mundo mejor. Y así concluye la épica batalla entre Cronos y Zeus, un enfrentamiento que no solo definió a los dioses, sino que también cambió el rumbo de la humanidad para siempre. La caída del titán del tiempo y el ascenso del dios del cielo nos enseñan valiosas lecciones sobre el poder de la esperanza, la justicia y la unión. Pero la historia no termina aquí, en el vasto universo de la mitología, hay innumerables relatos por descubrir que esperan salir a la luz. Si esta aventura te ha fascinado, no te conformes con solo mirar. Únete a nosotros en Crónicas Eternas para explorar más historias épicas de dioses, héroes y leyendas que han moldeado nuestras culturas. No olvides darle al botón de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Tu viaje hacia el asombro y la sabiduría mitológica apenas está comenzando. ¿Estás listo para ser parte de esta aventura? Suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de la historia.